الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दो तीन दिन पहले hace 2 o 3 días, el 12 de Rabiul Awwal, y
se celebra el día del nacimiento del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y este día para los musulmanes se lo celebran con mucha ilusión. En Pakistán se aguarda mucho respeto. Algunas personas me escriben, me preguntan, los que son nuestros enemigos, ¿por qué nosotros no celebramos este día? A este respecto quiero decir algo y quiero hablar de los que dijo el Santo Mesías Prometido. Con ellos ustedes sabrán que en realidad son los Ahmadis, que realmente saben respetar este día. Pero antes de recitar, de leerles las citas del Santo Mesías Prometido, voy a decirles cuándo se empezó a celebrar el cumpleaños del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En algunas comunidades musulmanas hay algunas que no celebran el nacimiento del Santo Profeta. Los 3 primeros siglos que se consideran los mejores siglos del Islam, en aquellas gentes, el cariño que había hacia el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam era un cariño extremo, y todas las gentes tenían mucho conocimiento, y sobre todo ellos defendían el establecimiento de la Sharia del Santo Profeta en sus pueblos. Sin embargo, la historia no nos dice que ningún sahaba o los que vieron a los sahabas en su época no se menciona que se celebrara el nacimiento del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquella persona que comenzó con esta celebración, se dice que era Abdullah bin Muhammad Qadda. Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Qadda, que son los Fátimes, y dicen ser familia de Hazrat Ali, descendientes de Hazrat Ali, y su relación también está con Batni Mazhab. Ellos dicen que en Shariat algunas cosas se muestran, otras cosas están ocultas, y explican con que incluso está permitido matar a los que nos siguen, y han metido muchas falsas incrustaciones dentro del Islam. Antes de nada, aquellas personas que celebran el nacimiento del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam son los Batni Mazhab, y la forma que lo comenzaron era una tradición, un mito. Y en Egipto era pasados los años 300 cuando comenzaron estas fechas. El día de Ashura, aparte del Milad, el nacimiento de Hazrat Ali, el Milad de Hazrat Hassan, Hazrat Hussein, Fatima Zahra, la primera noche del mes de Rajab, la noche mediana, el día de Shaban, la primera noche, luego la última noche de Ramadán, y tienen otras muchas fiestas
donde han creado este tipo de tradiciones que se incrustaron luego en el cuerpo del Islam. Como he dicho, había un cuerpo entre los musulmanes, un grupo que no aceptaba celebrar estas fiestas y lo denominan bid'at. Bid'at es una tradición incrustada. Y luego hay otro grupo que cambió tanto su forma de ser que le dieron una vuelta. Vemos que el imán de la época, que Allah Ta'ala le ha nombrado el Hakam, el juez. ¿Qué dice el imán de la época? Alguien preguntó al Santo Mesías Prometido, Maulud, sobre este nacimiento, y dijo que recordar al Santo Fatimah es algo excelente. Y se demuestra de los hadith que el recordatorio de los profetas y de los amigos de Allah también mismo los ha mencionado, pero si con ellos se introducen tradiciones donde pueden interferir con la unidad de Dios, no están permitidos, porque la grandeza de Allah está con Allah y la grandeza del profeta está con el profeta. Hoy día están emitiendo este tipo de incrustaciones. Si no hubiera este tipo de falsas incrustaciones, es algo... vean que el nacimiento del santo profeta y el día que falleció es un día especial, indudablemente. Pero se han creado este tipo de tradiciones que sí queremos mencionar su vida es bueno, pero ¿qué ocurre? Dice Huzur, hoy, sobre todo en Pakistán, en el Hindustán, estos jalsas se han vuelto más políticos y sirven para lanzar arengas unos en contra de los otros. En Pakistán no hay un jalsa, una reunión donde que mencionando la vida del santo profeta se termine allí, sino que en cualquier parte comienzan a atacar a la comunidad ahmadía, al santo Mesías prometido, y emplean un lenguaje extremadamente sucio y banal, y le atacan a su ser. En Ramboa, los Maulvis sacaron una manifestación y los reports, los informes que nos dicen que solamente se aprecia que por un tema político y muestran el odio hacia los Ahmadis. Este es el único objetivo. Este tipo de jalsas, de reuniones, no tienen ninguna validez. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un ser bendito que vino para toda la humanidad, e incluso él hacía oración para los enemigos. Hazrat Aisha relata que una noche me levanté, ora algún compañero del santo profeta, y tuve la posibilidad de rezar el tahajjud con el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y continuamente iba recitando que Allah perdona a este pueblo y dale la inteligencia. Pero los mullah, que hacen en lugar de esto, en lugar de cumplir con estas, van en contra de los qadianis. Cualquier palabra fea que pueden emplear la emplean en contra de los ahmadis y se ponen falsas acusaciones. Y el comportamiento del santo profeta era que durante una guerra un sahaba iba a matar a un enemigo. Cuando recitó el kalima, le dijo: ¿acaso le has abierto el corazón? Y se enfadó tanto que el sahaba dijo: yo no me hubiera hecho musulmán. Pero ¿cuál es la reacción de estos mullahs? Justo lo contrario.
Estas son las obras que hacen estos mullas. El Santo Mesías Prometido, ¿qué dice al respecto? Dice, yo voy a seguir hablando de este tema, hablaré un poco más adelante, y dice que mencionar al Santo Profeta es algo bueno, nace el cariño hacia él y se nace un deseo de seguirle. En el Santo Corán dice, por eso se ven en el Santo Corán algunas, dice que menciona en el libro a profetas, dice, debes recordar que el verdadero objeto del Islam es el Tawhid, la unicidad de Dios. Si se ve en las reuniones hoy que se han metido muchas falsas tradiciones y algo que ha permitido lo han corrompido. Recordar al Santo Profeta es motivo de bendición, pero sí que no hayan falsas tradiciones. Nosotros no podemos crear un nuevo Shariat y sin embargo es lo que se está creando y que cada persona pone su propia indicación y es como si hiciera una nueva ley. En este punto también hay discrepancias, hay personas que por su ignorancia dicen que recordar al Santo Profeta está prohibido. Y esto también es falso. Recordar al Santo Profeta, decir que es un pecado, es una falta grave. Cuando seguir al Santo Profeta es un método para tenerle presente, para seguirle, y el seguimiento surge cuando uno recuerda y uno es invitado. Si alguien quiere a otra persona, le recuerda, le menciona, pero aquella gente que en el nacimiento del Santo Profeta piensa que ha vuelto, es también hay una reunión y se ponen de pie. Está sentada la reunión y de repente ha venido el Santo Profeta aquí y toda la gente se pone de pie. Dice el Santo Mesías Prometido que estos que piensan que el Santo Profeta ha vuelto es un atrevimiento tan grave, porque en este tipo de reuniones se ve que hay gentes que vienen que no rezan las 5 oraciones, sino que no rezan, es decir, solamente vienen a este tipo de reuniones. También vienen gentes que comen cerdo, beben vino. El Santo Profeta Muhammad, ¿qué relación tenía con este tipo de reuniones? Y estas gentes se sientan solo como se van a una feria. Estos pensamientos son vanos, y aquella persona que no da la grandeza al Santo Profeta que merece es una persona sin religión, porque el Santo Profeta era un ser lleno de luminosidad y hay bendición para todo el mundo, y pensar que él era como nosotros es una transgresión. Tener cariño hacia los profetas hace que crezca nuestra fe. En el hadith se ha dicho que el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el paraíso será un sitio elevado, y un sahaba que tenía mucho cariño hacia el Santo Profeta le dijo: yo tengo mucho cariño hacia usted, y le dijo: tú estarás conmigo. Porque a lo mejor el sahabí pensaba que a lo mejor no iba a estar con él, y le dijo: no te preocupes, que tú estarás conmigo. El Santo Mesías Prometido dice que otro grupo que han aplicado el politeísmo y adoran a las tumbas, dice el Santo Mesías Prometido que recordar al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
como dicen los wahhabis, no es una falsa tradición. Lo que sí es prohibible son esas falsas tradiciones que se crean. Cuando una persona preguntó y le dijo que si no hubiera estas falsas incrustaciones, haya un jalsa y se mencione la vida del santo profeta Muhammad, se canten algunas canciones del sol santo profeta recordándole a él, este tipo de reuniones deben hacerse. El santo Mesías prometido, cómo mostraba este cariño, cómo deseaba que estas reuniones se celebraran, dice que si tenéis cariño hacia Allah, tenéis que seguir, dice el santo Corán, que seguirme al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Acaso el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que estos molvis que hacen reuniones y luego reparten el pan, que es un pan del nacimiento del santo profeta? Allah Ta'ala dice que si queréis encontrar el cariño de Allah tenéis que seguir al santo profeta. Si queremos seguir al santo profeta, se ve que él leyó el Corán repartiendo panes. El santo Mesías prometido dice que si él lo hubiera hecho una vez, luego nosotros hubiéramos seguido su ejemplo. El Corán sí lo recitó con buena, cuando escuchó este versículo se puso a llorar, que te presentamos como testigo hacia la gente. Al escuchar el santo Corán y cuando vino esta revelación que él será testigo, se puso a llorar. Llorar era su humildad extrema y era el cariño que tenían por Allah Ta'ala, como Allah Ta'ala le había dado este rango. El santo Mesías prometido dijo que yo no puedo seguir leyendo. Pensó sobre su testimonio. Dice el Mesías prometido que si hay algún hafiz, nos sentimos contentos de escuchar el Corán, y esta es la forma de seguir al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostró un comportamiento ante cada acto. Lo que tenemos que ver los creyentes es que el santo profeta hizo esto o no. Si él no lo hizo, nosotros, se nos ha dicho que hagamos. El santo Ibrahim era no celebró su nacimiento. El santo profeta Muhammad no celebró el nacimiento del santo Abraham. El resumen es que el día del nacimiento hacer un jalsa no está prohibido, salvo que no hayan falsas incrustaciones. Si se menciona la vida del santo profeta, que no solo sea en un día, sino está todo el año y se deben hacer en todo el año jalsas, y esto es lo que hace el Jamaat Ahmadiyya, la comunidad Ahmadiyya. Por eso no lo hacemos unido a un día en concreto. Si se celebra o se pone un día y se hacen jalsas y se menciona en todo el mundo la vida del santo profeta Muhammad, no hay inconveniente, pero no pueden unirse falsas incrustaciones o pensamientos que en este jalsa que hemos hecho muy buenas intenciones, con lo cual es necesario hacer más jalsas. Por eso hoy, el resto del tiempo, voy a seguir explicando algunos aspectos de la vida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que nosotros también podamos hacer parte de nuestras vidas. Y como dice Allah Ta'ala en el santo Corán,
siguiendo al santo profeta, podamos alcanzar el cariño de Allah y se nos perdonarán de esta forma los pecados y se aceptarán nuestras oraciones. Hay gente que pregunta que acaso el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam se puede poner a él como intermediario, siguiendo este cariño se puede encontrar a Allah Ta'ala. Ahí dice Azur que hay oraciones que hablan del santo profeta después de la oración del azán. El versículo que he leído, el santo Mesías prometido, había ya explicado, dice el santo Corán, que si queréis tener cariño hacia Allah, tenéis que seguirme, y Él también que os querrá a vosotros y perdonará vuestras faltas. Por lo tanto, vemos cuál fue su tradición que tenemos que seguir, cuáles eran sus actos delante de los sahabas, que intentó hacer llegarnos estas palabras. El santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a él le acusan, que Dios nos perdone, él conquistó un área solo por su gobierno, y luego, según dicen hoy se escriben libros poniendo en boca a sus esposas, y que una persona noble no puede ni leerlo, sino en el mismo Estados Unidos se ha escrito un libro, es un libro tan sucio que no se puede ni leer. Todas estas acusaciones que se hacen sobre el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam no es algo nuevo. Desde hace mucho tiempo se han estado poniendo estas acusaciones en contra de él. Cuando él reclamó, los kufar, los incrédulos, decían que era por un interés mundanal, y dijo a su tío, que por favor no se metiera con nuestros ídolos y que deje de predicar esa fe, y a cambio nosotros aceptaríamos su jefatura y todo lo que tenemos, te daríamos nuestra riqueza, te daríamos a la mujer más bella de toda Arabia. Y lo que él respondió es que sí a su tío, que si me ponen a mi derecha el sol y a mi izquierda la luna, yo no voy a dejar de propagar mi mensaje. He sido enviado para que diga a estas gentes cuáles son sus fallos y les lleve hacia el camino recto. Sí, para ello tengo que morir, entonces aceptaré de buen gusto esta muerte, porque mi vida está consagrada a ello, y el miedo a la muerte no me puede impedir, ni ningún tipo de ambición me puede impedir. Por lo tanto, la gente materialista siempre intentaron este trabajo que él hizo con la orden de Allah Ta'ala. Consideraron que había un interés material detrás e intentaron luego de alguna forma comprometerle, pero él decía que yo no espero ningún tipo de recompensa material, sino que he sido enviado por el Dios de los cielos y la tierra, y soy aquel último profeta que iba a imponer la bandera del Dios único en el mundo,
Y esta declaración Allah Ta'ala se la hizo descender en este versículo. Salati wa nasuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Diles que mi oración y mis sacrificios y mi vida y mi muerte son para Allah, que es el Señor de todos los mundos. Por lo tanto, este era su rango, que desde la cabeza hasta los pies estaba imbuido en el cariño de Allah Ta'ala. A él no le interesaban los placeres mundanales. A él, al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le interesaba el gobierno del único Dios, y para eso cogió cualquier tipo de sacrificio y dijo que si queríais una vida eterna tendríais que seguirme y tendríais que rezar, hacer la oración. Es con ese rango con el que yo he establecido el ejemplo. Tenéis que imbuiros en la adoración y a través del sacrificio tendréis que primero imponeros una muerte cuyo rango más alto yo os he demostrado con mi ejemplo, y cuando aceptéis esa muerte volverá una vida que será eterna, donde tendréis el contento de Allah. Por lo tanto, la oración y los sacrificios, aquellos rangos que él aceptó, donde él mostró nuevas fórmulas, y Allah Ta'ala le hizo declarar ¿de qué me estáis hablando? ¿De algún ambición material mundanal? ¿O pensáis que me vais a amedrentar porque me vais a matar? Dice que para el que tiene a Allah sobre todas las cosas no tiene ningún interés por el mundo ni por la muerte. Y esta declaración del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos transmite la enseñanza que estos son mis ejemplos, y por lo tanto tendréis que seguir el ejemplo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Debéis intentar caminar por estos caminos. Hoy el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es la comunidad de su fiel seguidor. Hay países que están intentando asustarnos. En Pakistán no hay día en el que no ocurra algo. En la India, en algunas zonas se están atacando a los Ahmadis, sobre todo a las gentes, a los nuevos conversos. Y ahora ha llegado también el momento que en algunos países europeos, por ejemplo en Bulgaria, ha venido un informe la semana pasada, que también a los Ahmadis han sido amedrentados. Un mufti, es un nuevo país europeo, y antes había ya musulmanes, y el mufti, por la declaración de un mufti, la policía detuvo a los Ahmadis y les trató con mucha dureza, pero con la ayuda de Allah Ta'ala están firmes en su fe. Por lo tanto, cada Ahmadi debe recordar que cuáles han sido los sacrificios que el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sufrió, o los Sahabas sufrieron. Nosotros no estamos siendo molestados ni una milésima parte si entendemos que nuestras oraciones, nuestro sacrificio lo hagamos solamente por Allah, y nos centramos por que que nuestra vida y nuestra muerte es por Allah, donde de forma individual en nuestra vida mereceremos una vida eterna. Cada Ahmadi en este mismo mundo dará vida a muchos muertos,
Por lo tanto, antes de nada, hay que hacer hincapié en la oración y siguiendo el ejemplo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hay que crear las circunstancias para dar vida a la gente, para transmitirles esta vida. Si nuestras obras son buenas, podremos crear también vida a los demás. Si acrecentamos el estándar de nuestras oraciones dejando el ejemplo que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solía dejar, si leemos a Hazrat Aisha, quiero decir que este libro también se habla de Hazrat Aisha y también se intenta hacer daño. Hazrat Aisha relata que quién era el verdadero querido, como ella era mujer, pero decía, ¿quién era el verdadero querido del Santo Profeta? Una noche estaba el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conmigo cuando abrí mi ojo vi que no estaba en la cama y vi que Hazur está posternado delante de Allah Ta'ala y estaba diciendo, oh mi Criador, mi alma y mi corazón están posternados delante de ti. Esta era la forma en que él mostraba el cariño hacia su Creador, y esta es la respuesta a aquellas gentes que le acusan falsamente con palabras falsas. Cuando dormía decía el Santo Profeta que yo los ojos los cerraba, pero mi corazón estaba despierto, y cuando estaba despierto mi corazón, ¿qué es lo que sentía? Recordaba a Allah Ta'ala. Cada vuelta que daba recordaba a Allah Ta'ala. Y el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam en distintas formas de su vida, él nos dijo qué oraciones había que hablar, que recitar, y con esto nos demuestra que toda su vida era el recordatorio de Allah. Por lo tanto, esta imagen que sale, que emite él, nos da a entender que el creyente, que cada obra puede ser una adoración si se hace por Allah Ta'ala, y nos sirva para recordar a Allah Ta'ala. Si hacemos estas oraciones solo porque nos acerquemos más a Allah Ta'ala, por ejemplo, dice Zur, fue un día a casa de un sahaba y había hecho una nueva casa y vio que había una ventana, y el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó que por qué había dejado esa ventana. Era obvio que había puesto una ventana para que viniera el viento, y dijo que por esta ventana puede venir el hawa, el viento, y el roshni, la luz. Y le dijo Hazur, sí, si hubieras puesto como intención también que el azán se iba a escuchar por esta ventana, entonces los dos objetivos anteriores también los hubieras cumplido, y al mismo tiempo también hubieras tenido una recompensa. Hay otra tradición donde se dice que el marido debe, para contentar a Allah Ta'ala, que si él come un trozo de comida, debe ponérselo también a su esposa. Esto no significa que tiene que ponerle, significa que tiene que cuidar de la familia, de los niños. Es obligación de un hombre que saque adelante a su familia y a sus hijos. Y si uno lo hace porque Allah Ta'ala me ha puesto esta obligación, y lo hago porque Allah me lo ha dicho,
y esta mujer que ha dejado su familia y ha venido a vivir conmigo y estoy cumpliendo con los derechos de mis hijos, se convierte en una obra buena, en una recompensa, y es una forma de adorar a Allah Ta'ala. Y si tenemos cada Ahmadi, este tipo de pensamiento, estas guerras que hay en las casas por pequeñas cosas, el creyente puede librarse. Si la mujer considera su obligación que tengo una responsabilidad de servir a mi marido y por Allah Ta'ala lo estoy haciendo, entonces a las dos partes el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo decía que si lo hacéis es por conseguir el cariño de Allah, entonces tendréis la recompensa. Estas son las cosas que deben pensar los humanos, y son pequeñas cosas que separan, hacen que la casa no sea un paraíso. Hazrat Aisha relata respecto a la oración del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, dice que una noche vi que estaba en el Tahajjud haciendo una oración que Allah, todo mi vida está posternado delante de ti, mi corazón cree en ti, oh mi Señor, estas dos manos están extendidas hacia ti y todo lo que yo he transgredido en contra de mí también está delante de ti, oh de quien se espera lo máximo. Perdona estos grandes pecados míos. Dice, me dijo después, cuando acabó la oración, me dijo que Jibril me ha dicho que recitara estas palabras. Vean, dice Azur, que Allah Ta'ala de un hombre perfecto que un tiempo antes había dicho que digáis al mundo que mi oración, mis sacrificios, mi vida, mi muerte, todo es para Allah Ta'ala. No hay un solo trabajo que haga para mí o que haga con mi propio objetivo o lo haga por un tema personal, sino que cada obra y cada acto es por Allah, solo por Allah. Esa persona perfecta, vean cómo muestra su condición humana y con la máxima humildad y con el temor, con un temor está diciendo que he transgredido sobre mí, perdona mis faltas, perdona mis pecados. Estos ejemplos se han puesto para nosotros que sobre cualquier bondad no debéis ser orgullosos, sino que siendo personas humildes debéis estar prosternados a Él y debéis mostrar, tenéis que ser humildes. Hay otro aspecto de su vida que está soportado en la justicia. Dijo que otros pueblos anteriores a vosotros se destruyeron porque cuando alguna persona importante era juzgada se la dejaba libre, pero cuando una persona débil era procesada se le daba un castigo fuerte. Esto no debe ocurrir en mi mancomunidad, en mi comunidad. Pero hoy, si vemos, dice Azur, se ve por doquier estas injusticias en los musulmanes. En una tribu, una mujer que era muy conocida, de muy buena familia, robó, y era Fátima, se llamaba Fátima. Y el santo profeta Muhammad le aplicó la ley. Los sahabas intentaron recomendar al santo profeta y se enviaron una persona para que intercediera. Cuando intercedió, de repente su cara se enfureció y dijo: ¿de qué habláis? Si mi hija Fátima hubiera hecho
este delito, yo lo hubiera castigado igualmente. Este era el medio con el que él juzgaba. En otra ocasión, Abdul Ghaffari relata que traje a 2 niños para que les pongan para recolectar el zakat. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: Abu Zar, el que tiene intención por una cargo, no le damos ese cargo. Cuando Allah lo da, entonces da la oportunidad y Allah le ayuda. Cuando a alguien se le apunta, Allah le da la oportunidad, le ayuda, le bendice. Y cuando se pide un cargo, el trabajo, lo has pedido, piensas que lo mereces, era un deseo de salir adelante, entonces toma este cargo, a ver hasta qué punto puedes. Por lo tanto, desear un cargo ahí implica egocentrismo, y a Allah Ta'ala eso no le gusta, que el humano muestre su ego. Hoy, a veces en la comunidad, en aquellas comunidades donde falta educación, desean tener un cargo, y a veces, al no tener conocimiento, se votan a sí mismos. Cuando hay elecciones con la ayuda de Allah, hasta cierto punto saben cuáles son las reglas, empieza a saber cuáles son las reglas de la comunidad, salvo a gente que ha venido ahora, porque la comunidad ahmadía no deja que una persona dé un voto hacia sí mismo, como el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, que no hay que desear un cargo y uno desee que yo merezco, por eso yo tengo que ser elegido. De la misma forma, algunas personas, cuando hay elecciones, aunque no se voten a sí mismos, debido a que a la comunidad no lo permite, entonces no utilizan su voto. El no utilizar su voto, es decir, significa que una persona piensa que no merece nadie, por eso no utilizo mi voto. También tenemos que librarnos de estos. Son temas importantes en la educación. Si alguien tiene una capacidad y mostrar esta capacidad, sea de cualquier tipo, manual o intelectual, tiene que hacerlo para ayudar a los demás, porque sin tener el cargo se puede servir. Si lo queremos hacer para ganar el contento de Allah, entonces no hace falta tener deseo de tener ningún cargo. Por eso cada Ahmadi, a los jóvenes deben también tenerlo presente, y a los antiguos también. He visto algunos Ahmadis antiguos, a veces piensan que son más antiguos y a veces no son justos, porque en los que tienen cargos tienen que ser entregados, totalmente entregados a los responsables delante del presidente de la palabra santa de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que el responsable, el cargo, es el que sirve a su pueblo. En una ocasión, Hazrat Abu Dhar le dijo al Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam que el cargo es un aval y el humano es débil. Es un depósito que te ha dado Allah, y el ser humano es débil. Si no cumplís con este aval, con este depósito, seréis preguntados. Por eso, para cumplir este depósito hace falta ser muy humilde, con todas las capacidades
debemos intentar primero que Oda, el que tiene el cargo, es un sirviente y luego tiene que pedir ayuda a Allah, que en cada momento Allah me ayude. Por eso el responsable podrá cumplir con su responsabilidad. A veces viene gente y me preguntan respecto a las servir a la comunidad y a los jóvenes. Dice, yo tengo tal cargo, y les digo, no tienes ese cargo, tienes este servicio, tienes que servir. Si sirves, entonces podrás merecerás el cargo. Estos ejemplos que he mencionado respecto al servicio, sobre la humildad, en su vida se ve en cualquier parte, en la vida del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si vamos andando en un viaje, cuando íbamos en un viaje, a veces gente que le servía, o compañeros que eran más jóvenes, que si les venía un viajero, él, como tenía derecho a subir, se bajaba del camello donde transportara y iba andando para darle cabida a otro. Y decía, en el Santo Corán, por ejemplo, hablando de este tema, dice, respecto al tema de la justicia, que la amistad hacia un pueblo no os obligue a que no hagáis justicia. Haced justicia porque está más cerca de la rectitud. Este es el decreto de Allah. Él, fíjense qué ejemplo dio. Doy un ejemplo. Había un castillo de los judíos, Khaybar, que fue derrotado, y aquella gente que participó en la guerra repartieron luego el terreno. Era una zona muy fértil, y cuando se repartieron los dátiles que había producido esa tierra, Abdullah bin Suhail fue con su primo y los dos se separaron. Cuando se separaron, Abdullah fue asesinado y se tiró su cuerpo en un pozo. Había las máximas sospechas porque que algún judío lo hubiera matado, porque los musulmanes no tenían ninguna enemistad hacia ellos. Fuera lo que fuere, fueron delante del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, y, como he dicho, había muchas probabilidades que el caso, digamos, el asesino fuera un judío. Y el Santo Muhammad preguntó a Mahisa, que puedes jurar que le ha matado un judío. Dijo, yo no lo he visto, y cuando no lo he visto no puedo jurar. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, primero, entonces preguntaremos a los judíos a ver si ellos le han asesinado, para ver si ellos han cometido el crimen o no. Mahisa dijo al Santo Profeta que, pero ¿cómo me gustaba confiar en los judíos si van a jurar en falso 100 veces? Pero como había que ser justo, él dijo, bien, si ellos juran, entonces habrá que no procesarles. Y así fue. Ese fue cuando ellos dijeron que no lo habían matado, les liberó. En ningún aspecto de la vida
Si ven ustedes la vida del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se ve este ejemplo, este modelo, este comportamiento de justicia. Hoy, vean, estas personas que están celebrando el nacimiento del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero como he dicho al principio, aparte de insultar a los Ahmadis, no dicen otra cosa en el nombre de la finalización del profetazgo. Acaban diciendo palabrotas al Santo Mesías prometido, y vean cuál era la educación que recibieron los sahabas, que a pesar de que los acontecimientos decían, o los acontecimientos testimoniaban que podían haber sido los judíos al no verles, se les liberó. Pero hoy los defensores del Islam, o dicen ser defensores del Islam, jurando, van a las comisarías y hacen declaraciones falsas, jurando en nombre de Allah, y les acusan de cosas impensables. No tienen ningún temor de Allah. Si siguieran al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubieran tenido temor de Allah Ta'ala. Mahisa, cuando habló de los judíos y dijo que iban a hacer 100 acusaciones, 100 juramentos falsos. Vean ustedes, dice Azur, cuando hoy está ocurriendo que en aquella época esos sabios inocentes musulmanes eran objeto de escarnio. Hoy estos mulas son también objetos de escarnio por parte de estos mulas. Los inocentes musulmanes no saben, dice Azur, que Allah Ta'ala ha prohibido que un musulmán derrame la sangre de otro musulmán. También habrá castigo en esta vida y en la vida futura. Y hoy esta gente están derramando la sangre de tal forma, y es tan barata, como dice Azur, que en la época del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando fue el sermón de la despedida, dijo que para vosotros tenéis que cuidar la sangre y vuestras propiedades, como santificáis este mes, y puso la responsabilidad de respetar la sangre y las propiedades. Vean en Pakistán cómo se atracan unos a otros, a los Ahmadis se les roba en nombre de Dios, mientras que a cada persona que recita el kalima es musulmán. Que Allah tenga compasión sobre los musulmanes y les dé la oportunidad que a esta misericordia para la humanidad sean seguidores de él, para que Allah sea merecedores de las bendiciones de Allah, y que a nosotros también, siguiendo el ejemplo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos permita seguir nuestras vidas según el modelo que forjó el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.